Semana ambigua, aunque con retrocesos generalizados. Por un lado el DAX y el Dow Jones, que serían los únicos que más o menos cerraron en verde, todo y que no han superado sus cotas históricas. Y por otro lado, MSCI World, SP500, Oro, Bren, que han cerrado con caídas. ¿Y qué decir de las criptomonedas? Una semana de infarto, con mucha volatilidad, donde Bitcoin ha marcado o ha tocado el mínimo de las últimas semanas, llegando a los 78.000 dólares, y por suerte o desgracia ahora vuelve a cotizar o está por encima de esos 90.000 dólares. Si quieres ver un repaso semanal con los últimos datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos, repasando la renta fija y repasando los principales índices o activos, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y disculpad la demora en la publicación, que os la debía de ayer lunes, pero necesitaba un respiro después de este fin de semana. Quiero aprovechar para daros las gracias de nuevo por todos vuestros comentarios y por todo vuestro apoyo. Pero ya estamos aquí, a toda máquina y con más ganas que nunca. Dicho esto, empecemos. Y volvemos a la semana pasada para ver esa lectura del IPC de la zona euro. La previsión era un 2,3 y fue un poquito peor a la previsión. Todo y que salga en verde, que esta lectura sea superior, es negativo. Y dentro de lo negativo, si recordamos estas mejores lecturas de septiembre-agosto del año pasado que dieron esta lectura del 1,7, vemos que hemos rebotado o que en la lectura de enero que salió en febrero era un 2,5, tanto la preliminar con la P como la confirmada, y nos damos cuenta en esta lectura preliminar, aún es pronto, nos deberemos de esperar, pero parece o esperemos que quizá este pico sea el máximo para que después vuelvan a retroceder. Pero ya sabéis que paso a pasito. Seguimos con otra lectura, que en este caso, o después lo comprenderemos, que es un poco paradójica, donde veríamos el PIB trimestral de Alemania. La previsión era un menos 0,2, igual que la previsión. No han crecido. En todo caso, se han contraído un poquito. Más vale una imagen que 1000 palabras. Ya podemos ver que las últimas lecturas trimestrales están jugando un poquito. Un poco positivo, un poco negativo, un poco positivo, un poco negativo. Recordar que la recesión técnica son dos lecturas de trimestre negativo. Y ya comentamos en otros programas que si mirábamos el cuarto trimestre del cierre, teníamos negativo. El primer trimestre, positivo. Negativo, positivo. Y por lo tanto ahora vuelve a empezar esta mala suerte o mala racha, que vemos esta lectura negativa y será de vital importancia que en el próximo trimestre Alemania no dé negativo, sino entraríamos en esa recesión técnica. Seguimos con los PIBs, en este caso de Estados Unidos, que la lectura fue igual a la previsión, un 2,3. Como podemos ver en esta gráfica, tiene mucha más sostenibilidad que Alemania, que están jugando al pito pito. Aquí vemos que los últimos trimestres, si dejamos a banda un poquito finales del 22, serían positivos. Lo que no podemos tampoco engañarnos, y tendríamos que ver que esta lectura trimestral de trimestre en trimestre, vimos que el cierre del primer trimestre era un 3,1, y también estaríamos viendo, falta la definitiva, estas son dos preliminares, pero veríamos que también se estarían contrayendo lo que sería la velocidad de productividad respecto al trimestre anterior. Y terminamos estas lecturas de Estados Unidos con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que en este caso negativo porque fueron peor a la previsión. Y en el histórico, en principio, no podíamos sacar muchas conclusiones, porque sí que vemos semanas que ha salido mejor a la previsión, peor a la previsión. Lo que nos interesa es que veamos durante las siguientes semanas que este número no pare de incrementarse, que sea superiores a las previsiones y que marque una tendencia clara, en este sentido, a favor del desempleo. Y ahora seguimos con ese IPC interanual, pero de España. Antes hemos visto el de Europa, que había caído un poquito, a un 2,4, y aquí veríamos que España estaría contribuyendo de manera negativa porque está un poquito por encima. Y de la misma manera que Europa, podíamos ver esas mejores lecturas que fueron en octubre de ese IPC de septiembre, el 1,5, pero a diferencia de Europa, que vemos que este techo que marcó en enero ahora ha retrocedido un poquitín, del 2,5 ha vuelto al 2,4, en el caso de España no. Ojo, que es la preliminar, falta la confirmación que tendremos el 14, pero de momento, igual que Europa, pues podíamos pretender o pensar que ha tocado techo. ¿Por qué? Porque ahora ha seguido cayendo. En España no, aún no habría tocado techo. Aunque ya entendéis que van muy ligadas o de la mano. Y vistas las últimas lecturas, saltaremos al calendario de los próximos eventos, que esto ya se empieza a animar. Empezaremos este jueves con decisión de tipos en Europa. Hablará Lagarde. En el anterior programa vimos que Europa decían que como mucho iban a bajar hasta el 2,5 y para esta próxima reunión las quinielas indican que del 2,90, que estarían esos tipos de interés, bajarían 0,25, llegando al 2,65. Y a la vez recordar que lo que afecta de manera directa a esas cuentas remuneradas sería el tipo de facilidad al depósito, que lamentablemente pasaríamos del 2,75 al 2,5. Y por si fuera poco, el viernes de esta misma semana también saldrá el famoso dato de desempleo de Estados Unidos. Y la semana que viene más, ¿por qué? Porque saldrá el IPC de Estados Unidos. A ver si cambia o no el discurso de Powell. Y de aquí 2 semanas, más fiesta, porque habrá múltiples decisiones de tipos, tanto sea en Estados Unidos como en otras economías.
Y aquí podemos ver cómo evidentemente de aquí 2 días va a hablar el Banco Central Europeo, pero pensar que esta tercera semana de marzo viene súper cargada. Va a hablar la Fed, Reino Unido, Suiza, incluso en el mismo día que Estados Unidos, Japón. Con lo que creo que tendremos mucha información y veremos las novedades o cómo se están posicionando a niveles monetarios. Vistas las últimas lecturas y el calendario de los próximos eventos, sigamos con la renta fija. Y empezamos con los bonos de Alemania a 30 años, que ¿qué nos damos cuenta? Que algo ha pasado, porque de la última semana que el sentimiento parece que ya se iba a polarizar en la dirección correcta, recordar de Europa, del 4,50 de tipos que íbamos, ya estamos en el 2,90 y parece que la intención es seguir retrocediendo a ese 2,65, y en cambio en Estados Unidos era la que faltaba polarizar, porque recuerdo que estaban al 5,50 y ahora van por el 4,5, han bajado un punto, pero no ni un punto y medio ni dos, y de tipos altos no podemos decir que sean bajos, serían menos altos. Lo que os quiero trasladar, que en principio Europa ya tenía esa directa apuesta y que en principio esa curvatura de tipos de más largo plazo o emisiones más largas a más cercanas se estaba empezando a invertir. ¿Qué quiero decir con invertir? Que podíamos ver que los grandes tipos de interés o estos bonos a 30 años, que en el caso de Alemania llegaron a pagar el 3,18 puntualmente en octubre del 2023, pues durante todo este 2024 no lo hemos estado viendo. Incluso se estuvo comentando que gracias a esta polarización de tipos, el sentimiento de finales del 2024 es que se consolidara. Y por culpa o no de esa Fed, del cambio de paradigma, que en Estados Unidos esperaban 4 bajadas de tipos, de 4 a 2, además con el cambio en lo que sería el Trump, ya en políticas comerciales, aranceles, no aranceles, ha hecho que este sentimiento se polarizara y cambiara drásticamente. Vimos que hace unas semanas parece que se volvía a tranquilizar y podemos ver, que después daré un poquito más de información, el por qué este rebote. Ahora seguiríamos con los bonos alemanes a 10 años, que aquí este comportamiento sí sería más el esperado. Podemos ver que de este sentimiento de máximos tipos cada vez va menguando o el sentimiento es más pequeñito y coincidiría, es decir, a diferencia de a 30 años, que de las últimas semanas este sentimiento de los bonos a máxima duración estaría parejo o por encima de todo el 2024, no puedo gritar alerta, alerta, alerta. ¿Por qué? Porque a 10 años seguiría siendo un poquito respetuoso, por explicarlo de una manera, y vemos que los picos del 2024 fueron inferiores a los del 23 y de momento los picos del 25 han sido inferiores a los del 24. Con lo que entendemos que la tendencia, insisto, de bajada de tipos, aunque vamos de la mano a Estados Unidos y eso no está nada clara, de cara a Europa parece que sí. Y ahora seguimos con los bonos americanos a 30 años y es cuando lo matan. ¿Por qué? Porque normalmente hemos visto las otras semanas que el sentimiento o la duda de la bajada de tipos venía más de la mano de Estados Unidos que de Europa. Pero nos damos cuenta, y vuelvo a poner a 30 años de Alemania, que mientras esta semana de todo este 2025 estamos casi en la parte más alta y más alta del 2024, de manera paradójica o en positivo, entre comillas como lo veamos, podemos ver que Estados Unidos no vuelve a estar en la franja más álgida de todo este 2025 o incluso superando el 2024. Podríamos ver que estaría por debajo, insisto, la temporalidad de 30 años. Seguimos con los bonos americanos a 10 años, que parecería papel de calca, es decir, no habría mucho cambio, y en positivo, pues estamos un poquito más, no estamos tan arriba, sino un poquito más en medio. Y nos despedimos con los bonos españoles a 4 años, que quizás es la alternativa, o cualquier inversor particular que quisiera cubrir ese medio plazo, pues sería una idea bastante sensata, lo que nos damos cuenta que esas oportunidades para retribuir nuestros ahorros por encima del 3%, que sería ese histórico de IPC que nos hace mella en detrimento de nuestro poder adquisitivo, pues vemos que esas oportunidades por encima del 3% nos aparecieron de manera efímera y en un contexto que hay que reconocer que si te posicionabas los tenías que tener cuadrados, porque todo el mundo daba por hecho que iban a subir más los tipos. Lo que os quiero trasladar, que normalmente los mercados, las manos fuertes, dejan las inversiones que pueden ser más sencillas o más obvias, siempre un poquito entre dos aguas. Es decir, ahora vas a hacer a 4 años un 2,5. Sí, pero ya sabemos que no vamos a ganar a esa inflación. Pero bueno, para explicar un poquito el contexto y por qué es importante diversificar y anticiparse. Y como acabamos de ver, ha pasado una cosa muy curiosa, y es que en todas las semanas que hemos estado repasando, normalmente Estados Unidos en esos bonos a 30 años siempre marcaban cotas más álgidas que Europa. Y podemos ver por primera vez en las últimas semanas que lo hemos ido siguiendo, que ha sido Europa que entre que ya ven fin a esa bajada de tipos, entre su pérdida de fuelle, entre los aranceles y entre todo, yo creo que la incertidumbre o ese riesgo empieza a florecer. Los rendimientos de la zona euro suben, mientras los mercados se preparan para nuevos préstamos y más gasto. Los rendimientos de los bonos a largo plazo de la zona euro subían moderadamente en las primeras operaciones del lunes, mientras los operadores procesaban los acontecimientos geopolíticos del fin de semana, que probablemente requerirán un mayor endeudamiento europeo para gastar en defensa.
El rendimiento del bono alemán a 10 años, referencia de la zona euro, subía 4 puntos básicos en las primeras operaciones, hasta el 2,43%. La subida se debía en parte a un repunte desde el mínimo de más de 2 semanas del 2,37% que se registró el viernes. Pero también se produjo después de que los líderes europeos acordaran en una cumbre celebrada el domingo en Londres que deben gastar más en defensa. La jefa de la Comisión Europea sugirió que el bloque podría suavizar las normas que limitan los niveles de deuda. Ojo, ojito. Con lo que realmente, esta semana, viendo las gráficas, podría apreciar realmente el temor o que ya dan por hecho este incremento en gasto de defensa, o que van a tener que emitir más deuda. Por lo tanto, si emiten más, no va a caer. En todo caso, subiría. Por eso aquí sí que ojo, ojito, o igual el teatro de Trump hacía efecto o no hacía efecto, pero cuando realmente los bonos o con unas directrices, una bajada de tipos clara, vemos que el comportamiento ya es inverso o contrario a Estados Unidos, aquí sí que un poquito más de ojo, ojito. Y lo iremos siguiendo de muy de cerca. Y por supuesto que todo esto más referido a Europa, porque Estados Unidos, ¿cómo está ese sentimiento? Podríamos ver el barómetro de tipos de la Fed, que quedan apenas 2 semanas, y vemos que no ha cambiado mucho este sentimiento. De manera unánime, la semana anterior un 98%, esta un 94%, dicen que aún no va a venir caída de tipos en Estados Unidos. Y saltando a la reunión de mayo, más de lo mismo, tanto la semana anterior como un día anterior como este, más del 50%, de manera muy notable, cree que aún no vendrá la bajada. Y si saltamos a la reunión de junio, ahora sí, señoras y señores, parece que tienen las palabras de Powell tatuadas. Podemos ver que tanto la semana anterior como esta, más del 50% del sentimiento es que vendría esa primera caída de tipos. La semana pasada un 40% decía que no, hace un día un 20%, ahora vemos que ha rebotado un poquito al 25%. En este sentido me quedaría con el valor absoluto, y es que en junio, lo iremos siguiendo de cerca, más de este 50% dice que ya vendría esa caída. Y seguimos con el Euribor, que seremos algo positivos. Positivos para esos hipotecados, que vemos que no ha rebotado, que pueden continuar mejorando sus hipotecas o conseguir hipotecas a unos precios fijos razonables. Y por otro lado, esos pequeños ahorradores, que ya vemos que si esta reunión de jueves se viene otra bajada, por las cuentas remuneradas principalmente, también volverán a reducir. Y nos damos cuenta que tenemos el Euribor en una horquilla, que no supera ese 2,45, 2,50 y tampoco bajaría al menos estos últimos días del 2,40. Y aquí podríamos ver el Euribor de las últimas semanas, donde estos fantasmas del 4,2 ya están lejos, Europa empezó a bajar tipos y podemos ver cómo le pusieron carbón, leña y ha ido retrocediendo, pero es lo que comentamos. 1. A mediados de diciembre esta política monetaria de Estados Unidos cambió, de venir 4 bajadas de tipos, 2. También nos hemos dado cuenta más recientemente que Europa, esa bajada de tipos, pues preveían que iba a frenar en el 2,5. Están en el 2,90. Esta próxima reunión al 2,65. Pero quiero decir, a la próxima reunión que viene, ya en principio ya están cerca de su fin. Con lo que, aunque el Euribor parezca que quiere seguir cayendo, creo que falta la gasolina, creo que falta el empujoncito de Estados Unidos, que también venga esa bajada, entonces quizá podría descender más. Y comentar que han alargado su promoción de acciones gratuitas. Podéis ganar acciones gratis de 3 hasta $800 cada una, solo para nuevos clientes desde el 1 de diciembre, y en función del ingreso pueden ganar 3, 10 o 20 acciones de regalo. Y por supuesto recordaros que está correctamente inscrita, regulada y presenta en este caso el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre hasta 20.000 euros. Y vista las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, sigamos con los principales índices o activos. Y empezamos con el S&P500 en velas de 4 horas. ¿Qué podemos ver? Casi una semana de caídas. Es decir, amaneció por aquí y se fue por aquí. Pero si miramos el contexto en 4 horas, ¿ha sido una semana de cambios? No. Esto es un rango. Vemos la parte de arriba, un cajón, y vemos la parte de abajo. Mientras de este cajón no rompa ni por arriba ni por abajo, podemos decir que estamos en la misma estructura. Seguimos con el Dow Jones, ¿qué podemos ver? Aunque parezca que es una semana de caídas, no nos engañemos. Amaneció el lunes por aquí y el viernes por aquí. Aunque muy leve ha sido subidas. Lo que, ojo, ojito, tiene una estructura muy diferente al S&P500. Y si obviáramos la información de aquí, incluso podríamos tener un poco de peligro que del cajón que teníamos se ha descolgado. Lo que pasa es que el Dow Jones va un poquito a su bola, y si miramos el contexto de las últimas semanas, pues ya nos damos cuenta que desde el 5 de diciembre ya marcó estas cotas históricas, que volvió a tocar un poquito a finales de enero, y ahora estaríamos más lejos. Pasamos a velas diarias. Podríamos ver, aunque es muy diferente al SP, que sería similar. Venimos de los anteriores máximos del conflicto Rusia con Ucrania, tuvo una buena extensión, incluso aquí en medio, de la misma manera que el S&P500 podríamos decir que siempre ha estado como subiendo más, no nos engañemos,
Estos tramos laterales serían tramos de rango, donde en este caso el precio estaría acumulando, insisto, porque vuelve a subir hacia arriba. Y ahora volvería a presentar un patrón de agotamiento, porque toco el máximo, retrocedo, vuelvo a tocar ese máximo, habría hecho un triple techo, y no vemos que se ha caído por aquí, ni ha sido un cambio de tendencia, ni mucho menos, pero entenderme, no podemos ser positivos y debemos esperar a volver a superar estas cotas para confirmar su tendencia ascendente. Seguimos con el Nasdaq directamente en velas diarias, con un poquito más de lo mismo. Podemos ver más o menos este canal ascendente desde principio de 2023. Vemos que normalmente ha estado más por encima que por debajo, pero podemos ver cómo las últimas semanas se está agotando. No ha vuelto a superar sus cotas históricas, sí que es verdad que hace 2 semanas sí, por eso no somos negativos, si hubiese hecho un año estaría en caída, entenderme, pero podemos ver que a diferencia de otras semanas, todo y que tuviera retrocesos muy acusados, volvía a empujar con fuerza. Ahora de momento lo tenemos un poquito aquí, en este cajón, en la parte de abajo, veremos cómo reacciona. Y ahora seguimos con el DAX alemán en velas de 4 horas, que parece que está hecho de otra pasta. Solo hace 2 semanas estaba tocando cotas históricas de los 22.935 euros. Esta semana anterior fue de subidas, muy leve, pero de subidas. Pero vemos que está empezando el lunes con mucha fuerza. Ha vuelto a romper o a superar cotas históricas y ha testeado los 23.320 euros. Y a diferencia de Estados Unidos, ya sea por esa debilidad del PIB, que acabamos de ver en su lectura trimestral, que está la cuerda floja de recesión técnica o no, hemos visto todo el tema de la manufactura, hemos visto ahora que tienen que incrementar quizá la deuda por esos gastos o ese gasto de defensa, pero a diferencia del SP500 o ese tridente americano que vemos que presentaba síntomas de agotamiento hace unas semanas, pues podemos ver que el DAX, todo lo que ha tenido este retroceso, seguiría rompiendo la estratosfera. Y por eso me gusta mucho, o me gusta más el análisis técnico que el fundamental, porque al final lo que pasa en los mercados es este, y luego normalmente hay que buscar las excusas o las explicaciones del fundamental para entender por qué si los fundamentales son tan flojos, el DAX en este caso concreto está así, y a la inversa. Muy interesante. Seguimos con el VIX o volatilidad, que lamentablemente ha sido una semana de subidas. Está incrementando esa volatilidad. Cerramos o nos despedimos la semana anterior en torno al número 20, que tenéis que saber que es mucha volatilidad en el mercado. Mucha volatilidad significa que los índices pueden cambiar de posiciones de maneras muy ágiles. Y no es que sea mejor o peor, pero que estos movimientos tan agresivos aprovechan normalmente las manos fuertes para posicionarse. Que quizá en esta semana hablaremos más de criptos, pero para entender en contexto. Y de la misma manera que podíamos decir que esta volatilidad estaba cayendo, disminuyendo, podemos ver que estaría aumentando. Y ahora seguimos con el petróleo o el Brent en velas de 4 horas y que nos damos cuenta que ha sido una semana de caídas. Y podríamos ver respecto a esta visión que sería la cota mínima de las últimas semanas. En velas diarias ya comentamos esta acumulación, que fue acumulación este rango porque el precio salió hasta arriba, todo lo que ya vimos o comentamos que parece que existía cierta compresión bajista y que hacía que el precio lo estuvieran tirando para abajo. Y ahora en velas semanales lo que hemos ido comentando y repitiendo. Antes esto era un techo, te dabas con la cabeza. Después de superarlo es un suelo, te das con los pies. Y esta zona, que no está escrita, pero cuanto más toques tenga, más la debilitarán. Y creo que llega a un punto, viendo estos máximos decrecientes, viendo que aquí están aguantando, pero aguantando, creo que más pronto que tarde se tendría que descolgar. Y creo que esto sería el empujoncito que le falta para mejorar ese IPC, concretamente de Estados Unidos. Oro en velas de 4 horas, semana de caídas, pero en esa semana volvió a superar sus máximos históricos, alcanzando los $2.956 la onza. Y en velas diarias podíamos ver los últimos tracks ascendentes, que vemos que realmente cuando rompe la tendencia pasa unas semanitas lateral. Aquí vemos que incluso con mucha más verticalidad, esto en velas de 4 horas se cogió mejor, y vemos que lo ha roto. Vanguard VT representando MSCI World, también sería la segunda semana de caídas. Todo hay que recordar que la penúltima semana tocó cotas históricas la participación de casi los 124 puntos. Y en velas diarias vemos que un comportamiento, una estructura similar pues, al SP500. Veíamos que estaba subiendo con bastante intensidad y que desde hace algunas semanas o meses presenta síntomas de agotamiento, porque no acaba de romper la estratosfera. Y ahora en pantalla veríamos ese shares a más de 20 años con el ticker TLT, que ataca o replica fondos de inversión o ETFs que invierten en bonos de máxima duración, en este caso bonos americanos a más de 20 años, son los más sensibles. Y podríamos ver cómo es un comportamiento totalmente inverso a la cotización de esos bonos a 30 años. Podemos ver este mínimo del 23 de octubre del 23, este que sería el segundo mínimo del 13 de enero del 25 y el tercero el 22 de abril del 24. Y efectivamente podríamos comprobar la cotización de esos bonos a más largo plazo, que el pico máximo, que es su mínimo, sería pues del octubre del 2023, este segundo pico más reciente pues del 13 de enero del 25 y el tercero mínimo, que sería este el tercer pico, pues del 23 de abril del 24.
Con lo que en este sentido veníamos de tipos negativos que al subir tan drásticamente se han polarizado, y si miramos de los últimos años, pues lo que necesitamos, pues que bajen un poquito más estos tipos para que venga un rebote técnico, un poquito de rebote y arrancar un poquito de rentabilidad. Y ahora saltaríamos a su hermano gemelo de X-Trackers a más de 25 años, pero en este caso de bonos de la eurozona, no de Estados Unidos, que a priori esta bajada de tipos estaba mucho mejor consensuada o polarizada, pero no nos engañemos, que todas las economías y continentes al final van un poquito de la mano. Con lo que también podemos contrastar este mínimo y este mínimo y este mínimo, que sería el inverso de los bonos alemanes, que aquí veríamos octubre del 23, y ahora veríamos más o menos esta fecha y esta fecha, que sí que hemos visto que en Estados Unidos sí que era un pico, 2 y 3. Aquí vemos que hay un pico y los otros dos bastante a la par, que es el comportamiento inverso que nos demostraría este ETF. Y os dejo otro vídeo por aquí. Y en este sentido, por eso no he querido leer la noticia, porque es la primera semana de las últimas, que normalmente el comportamiento, la proyección de este era más rápida que la de Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien tenía teóricamente el problema que de 4 bajadas de tipo y esto iban a bajar 2. Aquí ya hemos contrastado que no, o incluso el Euribor, que es un indicador de tipos de interés a mucho más corto plazo, nos da la razón, porque no está en el 4, que está en el 2 y pico. Pero vemos que se hará con el gasto de defensa, vemos quizá con la debilidad productiva, en este caso de Alemania, que no está nada claro. Creo que más pronto que tarde tiene que arrancar al de Estados Unidos, pero podíamos ver que hemos empezado esta semana con una caída bastante sustancial. Y seguimos con Bitcoin en velas de 4 horas, y esta semana un poquito más negativos, porque estamos cansados de escuchar este cajón, este cajón, este cajón. ¿Y Bitcoin esta semana ha salido o no ha salido del cajón? Pues sí, señoras y señores, ha salido del cajón, ha marcado unos mínimos de las últimas semanas o meses, de los $78.000, pero en positivo, con un movimiento muy volátil y muy rápido, ha vuelto a subir, se ha vuelto a incorporar en el cajón. Es decir, es mejor que salga del cajón y se meta rápido, que puede ser una manipulación de mercado, a que duerma fuera. Pero como podéis ver, cerró la semana positivo y estaremos empezando este lunes que parece que se quiere descolgar. Ahora en velas diarias se aprecia mejor. Veíamos de este cajón la parte de los máximos, la parte de los mínimos. Y mientras estuviera jugando aquí, está haciendo un rango, lo que hemos comentado. Acumulación, si después las manos fuertes hacen que el precio salga para arriba. Redistribución, si están consolidando, están vaciando ya sus operaciones para que el precio caiga. En principio, viendo los últimos ciclos de Bitcoin, esto no es redistribución, tendría que ser acumulación para seguir subiendo. Pero entenderme, aquí no está, yo no tengo ni la bolita ni la varita mágica, con lo que hay que ponerlo todo en duda, e ir viendo aquellas estadísticas o pesos que nos ayuden o que veamos que se acercan más a la realidad. Dicho esto, en velas diarias, negativo, ha roto el cajón, vemos esta mecha mucha volatilidad, tampoco querían que bajase para que se quedase, pero entenderme, está empezando la semana negativo y falta información. Si seguimos por fuera del cajón, puede ser que vengan semanas de más retrocesos, y si volvemos al cajón, pues puede ser que más pronto que tarde volvamos a superar sus cotas históricas. Venga, ahora quitaré tanto dibujo. Ahora seguiremos con velas semanales. Lo que sí que podemos ver son los anteriores máximos del ciclo anterior. Podemos ver que como los igualó, hizo un gran retroceso y ha vuelto a aumentar. Lo que sí que podemos ver es que en rojo son semanas, todas las semanas que empieza y acaba la semana por debajo, con lo que serían semanas negativas. Vimos aquí dos velas de doji, el precio estaba muy planito, entraba y se acababa la semana por el mismo precio. Esto denota que están acumulando, están cargando muchas posiciones para hacer un movimiento agresivo. Lo que pasa que lamentablemente esperábamos un movimiento para arriba y ha sido para abajo. Lo que esta mecha denota volatilidad, con lo que esta semana necesitamos más paciencia para salir de dudas. Lo fácil y factible sería que se incrementaran las caídas, pero viendo la manipulación y cómo está todo esto, creo que no. Y lo que está claro, que mirando el RSI entramos en sentimiento negativo desde finales de diciembre y este sentimiento, las medias nos han cruzado, con lo que el sentimiento continuaría negativo. De momento, a corto plazo, parece que no vienen brotes verdes. Y ahora saltaríamos a velas mensuales. Podríamos comprobar todos los anteriores ciclos, como normalmente el segundo año es cuando Bitcoin rompe los máximos y llega a la estratosfera, o llega a un punto que hasta el siguiente ciclo no lo vuelve a superar o a igualar. Y ahora estamos muy cerquita de este próximo momento, que si se repite más o menos sería de octubre a diciembre de este 2025. Lo que sí que podemos ver es que desde hace apenas unos días este sentimiento, estas medianas, se han cruzado, con lo que el sentimiento sería negativo. Y normalmente, si miramos los otros ciclos, este sentimiento negativo venía después de la gran subida. Con lo que estaremos a la expectativa. Si volvemos a hablar de esa dominancia, que es de la capitalización total de criptos el peso que tiene Bitcoin, seguimos un poco negativos. Comentamos que en el anterior bull run o ese altcoin season vino de esta última compresión o apretada de la dominancia, llegando al 73, y luego cuando cayó la dominancia de Bitcoin fue la fiesta para esas altcoins, memecoins, shitcoins. Entonces hemos intentado hacer una analogía con este nuevo ciclo. Después del valle aumentaba esta dominancia,
parece que más o menos de una manera bien marcada rompía esta estructura y estaría haciendo como en el ciclo pasado. Es decir, yo era positivo que quizá se derrumbara, pero vimos que después de caer volvió a repuntar, incluso más volatilidad que antes de romper tendencia, y finalmente cayó. Con lo que ya me hubiera gustado que hubiera pasado antes, pero la esperanza dicen que es lo último que se pierde. Vemos que ha roto la tendencia, vemos este picotazo con mucha volatilidad, la mecha lo denota, que podría ser esta. Lo que pasa que, bueno, aquí veo que las siguientes semanas continúo retrocediendo y hasta que no rompa este mínimo no tendremos la confirmación y aquí por eso he marcado este punto, porque me gustaría mucho ver esta estructura y cómo cae, que confirmaremos cuando rompa pues el último mínimo, pero ya me gustaría salir de esta zona más álgida hablando de la dominancia. Y derivado de, podríamos coger la capitalización de todas las monedas en el top 10 versus la cotización de Bitcoin para ver los momentos de máxima compresión. Lo que dije, ya soy negativo porque son muchas semanas que según esta tendencia, aunque no sea una línea milimétrica, es una zona, estaríamos por debajo. Y como os dije, esperaría el cierre mensual. Y el cierre mensual ha sido negativo, con lo que estaría descansando por abajo y continuaría en este sentido cayendo. Con lo que no sería tan positivo con esta altcoin SISO. Todo y que la deseo. Con lo que podemos confirmar que la tranquilidad se terminó. Tampoco han venido muchas turbulencias, porque como acabáis de apreciar, menos para las criptos, para los mercados, la renta variable, ya sea la alemana, la española, ya hemos visto que las bolsas, estos índices están cotizando en máximos. Ahí nos inquieta un poquito el oro, que ya sabemos que normalmente sube antes de anticipar esas crisis. Y en positivo vemos ese Bren, que parece que está un poquito más relajado, a ver si realmente cae o baja de ese escalón. Y como ya sabéis, la tranquilidad se acabó, porque esta semana va a seguir hablando de Europa, que nos afecte más o menos. Está claro que para nuestras posiciones del corto o medio plazo, para las hipotecas, afecta. Y la semana que viene con el IPC y a la siguiente con todas esas decisiones de tipos, creo que tendremos mucha más información para ver cómo se están posicionando las manos fuertes, para ver realmente si lo que estamos denotando o viendo en Estados Unidos son síntomas de agotamiento para hacer un cambio de tendencia y retroceder, o realmente están esperando, están cargando y después subirán con tanta potencia como Alemania o el resto. Con lo que, insisto, está muy interesante. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Van a desbancar al SP500? ¿Pensáis que hay otro sucesor? Os leo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!